Hay dos maneras fundamentalmente distintas de construir un movimiento musical, y casi toda la música que escuchaste en tu vida utiliza una de las dos o las dos al mismo tiempo. La primera es la que aprendemos en la escuela, en la radio o en las canciones de cuna. Los acordes se mueven, crean tensión y la resuelven. El oído espera algo y lo recibe. Hay una narrativa desde ese lugar. La segunda manera es menos obvia pero igual de antigua. Todo el movimiento y las características principales se construyen a partir de un solo centro tonal. Y las notas que integran esta composición orbitan todas alrededor de ese centro tonal, generando más o menos tensión, pero no un movimiento claro de tensión y resolución en sí misma. El movimiento y la narrativa viene de la textura, la densidad, el ritmo y la distancia de las notas con el centro tonal. Bienvenidos a un canal distinto sobre producción musical. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte, darle like y compartir. Empecemos por lo primero, lo que el oído ya conoce. La música tonal occidental se construye justamente alrededor de una nota que llamamos tónica. Un centro donde reposamos, donde hay estabilidad. Y a partir de esa nota de centro tonal, todas las notas de la escala se van a organizar en acordes de diferentes jerarquías y funciones, con diferentes grados de tensión con respecto al acorde fundamental de la tónica. El acorde del quinto grado, que llamamos dominante, es el acorde que tiene más empuje, más fuerza, que pide resolución en esa tónica. Y cuando este acorde, cuando esa tensión se resuelve, hay una sensación física de alivio, de resolución, de reposo. Estos conceptos funcionan para casi todos los estilos: el funk, el blues, el tango, el jazz, la música pop, desde el rock más simple a la sinfonía más compleja y sobrecargada. La complejidad armónica puede crecer enormemente, pero este principio de tensión y resolución va a estar presente todo el tiempo. Escuchen el movimiento, ¿no? Se siente que se mueve. Tensión y resuelve. Hay una narrativa de construcción de tensión y resolución. Sobre esta misma cadencia, escuchemos con una melodía cómo se comporta, cómo se construye una melodía sobre esto. Tiene que acompañar toda la sensación de movimiento cadencial. Estaba presente, implícita en lo que ya venía sonando, ¿no? Ese movimiento se escucha, como pide una resolución. Se mueve hacia algún lado siempre. Vamos a otro lado y quiero que escuchen acá la tensión. Tensión y resuelve. El oído nos está pidiendo todo el tiempo que ciertas notas, que ciertos sonidos, por cómo están relacionándose, resuelvan de alguna manera, se acomoden, podamos percibir que vamos hacia una calma. Esa sensación de tensión justamente es muy inestable, lo que necesita es llegar hacia algún lado. Ahora exploremos un poco lo que sería el otro camino. La música modal trabaja distinto, no se piensa ni se construye desde la tensión y resolución cadencial. No hay un acorde dominante que empuje con fuerza hacia el centro tonal, hacia el acorde de tónica. Hay un centro tonal presente todo el tiempo y las notas y los acordes orbitan alrededor de este sin necesidad de resolución completa. Esto es probablemente la forma de organización musical más antigua del mundo. Está presente en las músicas populares y folclóricas de todos los continentes. Muchísimo, muchísimo antes de que existiera toda la organización de la música cadencial y tonal occidental.
En el jazz modal del siglo XX, este enfoque se sistematizó como una herramienta compositiva, utilizando acordes que duraban largos periodos de tiempo sobre un solo centro tonal. Y el movimiento, y lo interesante, venía del movimiento melódico, de la construcción melódica, y desde la densidad rítmica, no desde el movimiento armónico. En esta base, por ejemplo, presten atención que hay una sola nota en el bajo que está constantemente siendo atacada. Lo que genera movimiento acá es la parte rítmica y la melodía principal de arriba, que está todo el tiempo como tensión y resuelve, pero no es la misma sensación que antes. Acá no hay movimiento, estamos dando vueltas siempre en el mismo lugar. Escuchen ahora cómo funciona la melodía. Está dando un color, apoyándose sobre algunas notas que tienen justamente un color interesante sobre lo que está sonando, pero no nos lleva hacia otro lado. Estamos como siempre en esta sensación circular. Al contrario de lo que escuchamos antes, nos cuenta una atmósfera, no nos está llevando de viaje por diferentes lados. Ahora bien, a finales del siglo XIX, cuando la música clásica estaba dominada principalmente por la lógica tonal, apareció un compositor que empezó a trabajar de una manera muy distinta. Debussy no rompió la tonalidad de manera radical. Lo que hizo fue más sutil. Trabajó en debilitar la función de dominante tónica. Empezó a mover acordes en paralelo, a crear paisajes y atmósferas en lugar de cadencias narrativas tonales. Su influencia fue enorme en los años siguientes y llegó a géneros como el rock progresivo, el jazz, a la música ambiental y también a la música electrónica contemporánea. Cada vez que escuchamos un pad que se queda sobre una sola nota, sobre un acorde durante muchísimo tiempo, estamos escuchando algo de esa búsqueda en esa decisión. Ahora, pensemos una herramienta práctica para reconocer esto en cualquier canción que escuches. Primero, ¿sentís que los acordes se mueven hacia algún destino? ¿Hay un momento de tensión muy claro que después se resuelve? Si escuchas eso, evidentemente estamos en el territorio tonal. Ahora, si escuchás que los acordes se mueven pero no van hacia un rumbo fijo, o hay un solo centro tonal que se mantiene constante, una misma nota, por lo general va a estar en el bajo, que se repite, que está constantemente sonando, mientras las demás, en un registro medio y agudo, van orbitando alrededor y cambiando, ahora sí estamos en territorio modal. Es fácil deducir entonces que las mejores producciones utilizan estas dos herramientas como estrategia. Ese contraste entre estas dos maneras de narrar genera muchísimo más impacto emocional al momento de escuchar una producción. Cuando escuchamos durante mucho rato una sección que está suspendida, que está siempre en el mismo lugar, y de repente cambia a un movimiento cadencial claro, el oído percibe esa resolución con muchísima más fuerza, precisamente por toda la escucha previa, por haber estado anclado a un solo lugar antes. Esto es una sección modal, como vimos antes. ¿Y ahora? No, ahora sí nos estamos moviendo. Nos fuimos hacia otro lado. Los acordes y la melodía nos van llevando. Ahora volvemos. Las dos secciones están muy relacionadas, pero fíjense que una nos está sosteniendo acá, en este ambiente, en este
en este clima, en este tipo de humor que nos propone. Y la otra nos va a llevar de viaje. Acá nos cuenta mucho más de la historia. Volvamos un poco a los conceptos que ya vimos dentro de este canal. Fito Páez trabaja fundamentalmente con lógica tonal, progresiones ricas, con muchos acordes de paso, pero siempre con un destino armónico claro. Gustavo Cerati mezcla un poco de las dos estrategias. Hay secciones con cadencias tonales muy definidas y otras donde la riqueza y el movimiento pasa exclusivamente por las texturas. Spinetta es el caso más sofisticado. Hay canciones suyas donde la armonía no funciona del todo dentro de ninguna de estas dos lógicas de manera clara. Tiene algo más cercano a la improvisación del jazz. Por eso sus canciones y sus producciones tienen una característica tan particular y es tan difícil de imitar, ¿no? Y cuando escuchamos un tema de él es muy notorio su forma de componer. Cuando arranques tu próxima producción, antes de elegir el primer acorde, hacete la siguiente pregunta. ¿Quiero que esta sección se sienta más como un movimiento o como un paisaje? ¿Quiero transmitir una narrativa o quiero introducir al oyente en un ambiente, en un paisaje en particular e invitarlo a explorar esas texturas? Si probablemente lo que querés es trabajar con ambas estrategias, planifica cuándo vas a usar cada una. Ahí podés generar una dramaturgia dentro de la producción mucho más clara. En los momentos que quieras presentar un ambiente, va a convenir trabajar con una lógica más modal. Cuando quieras sentir movimiento y una narrativa, llevarlo al oyente hacia algún lado en particular, ahí conviene trabajar con la lógica más de cadencia, de tensión y resolución. Ahora ya tenés las herramientas para reconocer esto en cualquier canción que escuches. En el próximo video vamos a hacer un análisis muy particular. El tema Juguetes Perdidos de Los Redondos. Un himno de la música popular argentina que tiene muchísimo para aportar y muchísimo de lo que podemos aprender en sus decisiones de producción que lo hacen único. Nos vemos en el próximo video. Bye.